Tin, tin, tin. Última llamada para el pasajero Sergei Karyakin. Se ruega que acuda rápidamente al vuelo número 111 de Aerolíneas Almendrado Carlsen y que embarque rápidamente por la puerta número B5. Tin, tin, tin. Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Espero que todo vaya muy bien. Hoy viernes ya, por fin de semana, ¿verdad? Con ganas de disfrutar un poquito de la vida. Aquí el gran maestro español Pepe Cuenca para resumiros la partida número 10 del Campeonato del Mundo que se está celebrando en Nueva York entre Magnus Carlsen, el noruego, actual campeón, y el aspirante a dicho título, el ruso Sergei Karyakin. La segunda parte del match está siendo increíblemente divertida, interesante, y Magnus Carlsen asesta un magistral golpe en esta ronda después de una partida dramática que vamos a poder disfrutar entre todos aquí en este resumen. Y como os digo, no tiene desperdicio, así que directamente me pongo a ver lo que ha pasado en la partida porque no quiero adelantar demasiado acontecimientos de lo que ha sucedido en la misma, ¿no? En las diferentes fases de la partida. Bueno, pues Magnus necesitaba una victoria, solamente quedaban 3 partidas y decide abrir con E4, una jugada que nos sorprendió relativamente porque ya sabéis que la berlinesa del ruso Sergei Karyakin es un arma casi impenetrable y estábamos muy curiosos por ver qué tenía preparado contra dicha berlinesa, ¿no? Yo esperaba una jugada más como D4, C4, caballo F3, pero E4. El ruso, por supuesto, quiere entrar de lleno en la defensa berlinesa. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, española Ruiz López. Carlsen se mete de lleno en la berlinesa tras caballo F6. Y aquí Magnus decide emplear la antiberlinesa con D3. Una de las opciones más empleadas para evitar el finalito que, como todos sabéis, surge tras enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, dame, toma, pim, pam y dama por D8, rey por D8, donde las negras están muy sólidas en este final y han conseguido muy buenos resultados en la élite en los últimos meses y años. D3 es la antiberlinesa más conocida y aquí varias posibilidades. La que emplean los jugadores de élite más a menudo es alfil C5, la otra posibilidad razonable es D6. ¿Vale? Y aquí tras enroque, las blancas planean normalmente jugar con D4 muy rápido. Una jugada para tratar de retrasarlo un poquito es alfil D7, ya que fuerza a torre 1 y tras G6, D4, alfil G7, D5. Llegamos a una especie de India de rey, donde el alfil de casillas blancas no existe, lo que puede favorecer un poquito a las blancas porque ese alfil tiene muchísima potencia en la India de rey sobre el rey blanco, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si un peón acaba en H3, ese alfil puede sacrificar con gran dolor, ¿verdad? Pero bueno, esta línea, como decimos, es una versión ligeramente favorable para la blanca de esa India de rey, ¿verdad? Alfil C5, la idea es muy sencilla. Es tras enroque corto, que parece la jugada más natural, las negras normalmente emplean caballo D4 para cambiar ese caballo y este alfil tras C3 se dirige a la casilla B6, donde tiene una diagonal muy bonita y las negras disfrutan de una posición bastante cómoda. Hay que decir también para ellos que quieran zamparse el peón directamente, que es muy peligroso. Tras alfil por C6, peón por C6, el peón de E5 es intocable porque viene ¡bum! Dama D4, ganando la partida ipso facto, ya que atacamos facundete y el caballo D5 y las blancas no pueden defender F2, también salvaguardando la pieza D5, ¿verdad? Por eso, aquí tras alfil C5, un orden muy común es jugar la jugada C3, que evita este caballo D4, y posteriormente las blancas se van a enrocar. Tras C3, enroque. Aquí Magnus decide emplear alfil G5, que es una jugada natural, clavando el caballo de F6. Por supuesto, otras posibilidades son enroque y caballo BD2, ¿verdad? Pero alfil G5 natural. Y una de las ideas que os quería comentar es que tras alfil G5, si el negro no ha jugado todavía D6, siempre tiene la posibilidad de jugar alfil E7 de vuelta para precisamente evitar los problemas en esa clavada. Y es una idea muy común y que se emplea muchísimo, ¿no? Precisamente Karyakin tras H6 previo, alfil H4, decide jugar alfil E7, ¿no? Y aquí no se puede preguntar, oye, ¿qué pasa con el peón, Pepe? Alfil por C6, B por C6 y ahora caballo por E5, parece que no pasa nada. Pues este peón de E4 es comestible, porque tras alfil por E7, dama por E7, D por E4, dama por E5, el caballo está ahora en el aire y de hecho son las negras quienes están con ventaja, ¿no? Fijaros que el rey blanco todavía está en el centro, el peón está tocado, tras caballo D2 podemos jugar facundo al ataque con F5, tratando de abrir la posición y son las negras quienes están por delante. Ese peón de E5 normalmente suele ser intocable en estas líneas. Alfil E7, enroque por parte de Magnus Carlsen.
y D6. Ahora sí, ya que defiende el peón, caballo BD2 y una maniobra muy interesante por parte del ruso, que es la jugada caballo H5, simplificando un poquito la posición. Fuerza al blanco al cambio de alfil N7. ¿Por qué? Porque si alfil G3, que ya se jugó en alguna partida, las blancas simplemente comen en G3 y cómo pueden estar peor, ¿no? En esta posición. Estamos en el medio juego, simplemente tenemos pareja de alfiles, parece que a cambio de no mucho, ¿verdad? Así que las negras estarían muy sanas en esta posición. Por eso aquí Magnus decide emplear alfil por E7 y dama por E7. Ahora una maniobra que me gustó muchísimo en la partida y es caballo C4. Este caballo no solo amenaza ciertos truquitos ahora en la posición, sino que va a dirigirse a la casilla E3. La casilla E3 es una casilla muy importante, ya que controla la ruptura F5 por parte de las negras, controla la casilla G4, que puede ser una casilla molesta donde el alfil puede acabar en ciertas líneas, y también amenaza con dirigirse a la casilla D5, presionando el punto C7 y atacando la dama. Por tanto, la casilla E3 es una casilla ideal para el caballo, además de que amenaza ciertos trucos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la jugada A6, ¿no? Uno puede decir, oye, tengo que dar mi diablillo en C6, que nunca quiero guardar el diablillo de la española, que es un diablillo muy feliz, que suele tener diagonales muy interesantes. Pues bueno, no pasa nada, porque aquí de hecho hay un truco, que es caballo por E5, ¿no? Antes, con el caballo en D2, esto no valía nunca porque la dama podía capturar en E5 defendiendo el caballo de H5. Sin embargo, ahora no se puede, tras D por E5, dama por H5, las blancas son quien tienen ventaja. Tras caballo C4 en la partida se jugó caballo F4, jugada natural, el caballo viene a una casilla activa donde mira la casilla G2, además evitamos el truquito, y en esta posición caballo E3. Y esto Magnus aquí estaba jugando bastante rápido y parece ser que lo tenía preparado. Aquí también es me gustó muchísimo la decisión de Magnus, porque aquí parece ser que la mejor alternativa de las negras era jugar F5. Una jugada que parece interesante, pero que, bueno, pues ya el negro se tiene que tirar un poquito al ataque y es a lo que Karjakin normalmente, pues no le gusta quedarse en una posición más sólida y Magnus Carlsen como que lo estaba invitando, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la decisión del noruego, entrando en un tipo de posición donde el negro, para igualar por completo, tiene que tirarse un poquitín al cuello, ¿no? Y aquí, bueno, tras alfil C4, rey H8, por ejemplo, por F5, alfil por, caballo por, torre por... Es verdad que las negras han dado su alfil de C8, que es importante, pero tienen cierto contrajuego por la columna F. Sin embargo, tras G3, por ejemplo, caballo H3, rey G2, parece que las blancas pueden estar un pelín mejor. Pueden colocar un alfil en D5, que puede ser bastante molesto, y el caballo H3 está bastante raro, ¿no? Por ejemplo, caballo G5 aquí y caballo por G5, digamos, dama por G5, y ahora una jugada como alfil D5, las blancas pueden estar un pelín mejor, ¿vale? En la partida, Karjakin jugó dama F6, también jugada natural, y Magnus aquí G3. Una decisión importante que debilita el rey un poquito, pero que vaya a ver cómo tiene muchísimo sentido. Ahora el caballo se tiene que dirigir casi forzado a H3. Si se dirige a E6, bueno, imposibilita el desarrollo del alfil de C8, ¿verdad? Y además ahora la casilla de 5 es muy fuerte. Las blancas pueden jugar algo como caballo de 5 y D4 aquí ganando un poquito de espacio y como veis las negras están un pelín atascadas. La casilla G6 tampoco es ideal para el caballo. Veis como el peón de G3 controla muy bien al caballo de G6 que está en una casilla bastante triste, ¿verdad? Y la otra es caballo H3 que es la que se jugó en la partida y ahora una decisión importante de Magnus aquí. Nosotros en la retransmisión veíamos rey G2 como bastante natural, pero bueno, la verdad que el rey H1 también es muy normal, ¿no? En ciertas líneas el caballo va a dirigirse a G6 y el rey en G2 con una dama N2 podría tener algún problemita, ¿no? Pero bueno, esto la verdad que son sutilezas del campeón del mundo. Las dos jugadas parecen bastante posibles. Solo quería comentar aquí que tras rey G2 el negro no debería jugar caballo G5, que es una jugada que se nos va de las manos. Aquí no puede pensar, oye, tras caballo por, H por, parece que tengo ahí todo bien controlado. Existe una maniobra muy peligrosa aquí por parte de las blancas y es jugar torre H1. Fijaros que este torre H1 amenaza a jugar H4 abriendo la columna H con gran peligro para el monarca negro, que empieza a sentirse ahí un poquito en pelota. Dice, ¡ay, que me quedo solillo aquí! Y por eso este caballo G5 parece que solo ayuda a las blancas. Si comes de dama luego existen algunos F4, H4, F4, presionando luego en F7 y también parece bastante incómodo. En la partida se jugó rey H1 y de nuevo este caballo G5 solo ayuda a las blancas. Si como, incluso aquí puedo jugar F4 directa si no me equivoco, y si no puedo jugar simplemente H4 y F4 también con una posición bastante interesante, ¿vale? Tras rey H1 las negras jugaron caballo E7. Esta posición, en este tipo de posiciones hay un reagrupamiento típico de caballo. Este caballo suele dirigirse a la casilla G6.
en la italiana o en este tipo de española, ¿verdad? Y además ahora deja el alfil aquí medio tonto, ese alfil ya no cumple ninguna función, por eso Magnus lo coloca en la diagonal A2, G8, ¿verdad? Que es una diagonal mucho más interesante. En B5 ha dejado de cumplir su función, ya no hay nada que atacar ahí, y ahora pues empezamos a mirar al punto F7, que es un punto mucho más interesante, digo yo, anda que interesante. Ahora llegamos a una posición en la que Karjakin gastó muchísimo tiempo. Quizás estaba calculando la interesantísima B5 en esta posición, ya que el blanco no puede capturar, o creo que no debería capturar, porque el negro se activa muchísimo con torre B8. Cuando el alfil se retire, si A4, A6, igualmente se tiene que retirar. Y si alfil C4, torre por B2, y ahora vemos la diferencia. Esta torre estaba en A8 ahí, tumbada en el sofá tranquilita, y ahora de repente ahí se ve en mitad de la pista, la discoteca está rodeada de un montón de cositas, ¿no? Entonces, a esa torre en B2 ahora las blancas tienen que tener cierto cuidado, ¿no? Una jugada como rey G2 parece la natural, pero existe cierto peligro en la posición, ¿no? Por eso aquí, tras B5, las blancas tienen que jugar alfil B3 y bueno, no pasa nada, ¿no? A5 sería la idea de las negras y el blanco puede jugar A3, A4, etcétera, ¿no? Pero en la posición se juega C6 y Magnus alfil B3, una jugada que es profilaxis contra una cierta ruptura de las negras en D5, que las negras no realizaron. Sin embargo, aquí era muy interesante la jugada D5. De nuevo, Magnus invitando a Karjakin prefiriendo quedarse en su campo, ¿no? Aquí D5, como decimos, sacrificio de peón muy interesante. Probablemente las blancas no puedan comerlo, vamos a ver por qué. Porque si es por D5, C por D5, caballo por D5, por ejemplo, dame, toma, pim, pam, pum. Ahora esta diagonal es muy débil. Y por ejemplo, la jugada alfil G4, torre D8 primero, alfil E4 y alfil G4, fijaros cómo las negras están amenazando jugadas del tipo caballo G5, el alfil D4, el caballo de F3, y la verdad que la posición blanca es muy incómoda en estos momentos. Comer de alfil tampoco mejora demasiado, porque simplemente las negras pueden capturar y aunque parece un peón sano de más tras caballo E3, por ejemplo, de nuevo vemos como esta diagonal puede ser muy peligrosa para las blancas. Bien alfil B7, ese caballo F3 es bastante vulnerable, ¿verdad? Este potrillo está aquí un poco desprotegido y puede ser muy peligroso. Por eso, tras D5, quizá las blancas tienen que jugar dama E2 y mantener la posición. Existen algunas ideas con caballo G1 eliminando el caballo activo de H3, donde el caballo de E3 va a ser bastante mejor que un hipotético caballo en G6, ¿verdad? En la partida se jugó caballo G6 por parte de Karjakin y Magnus juega dama E2, una jugada muy razonable que ahora libera o posibilita la liberación del caballo de F3, ya que F2 ahora sí que está defendido, ¿no? Antes no podíamos quitarlo porque viene caballo F2. Las negras jugaron A5, tratando de forzar un A4 de las blancas que se jugó en la partida y ahora alfil E6. Y aquí llegamos a uno de los momentos más dramáticos de la partida y del match, ¿no? Y aquí yo voy a dar mi opinión personal ahora cuando lleguemos a una variante. Pero bueno, aquí las blancas habían conseguido básicamente una posición muy buena tras, por ejemplo, caballo D2, que es una jugada que parecía, todos pensamos que iba a hacer Magnus Carlsen. Y aquí, por ejemplo, tras alfil por B3, caballo por B3, se ve la diferencia de caballos, ¿no? Un caballo muy potente en E3 que controla D5, que controla F5. El caballo de G6 no tiene casilla. El caballo de H3 está desplazado totalmente del juego. El ataque de las negras ya no existe realmente contra el rey blanco. Y si el negro quiere volver con su caballo a G5, esto ya nos posibilita algunos avances ganando algunos tiempos. Por ejemplo, H4, H5. Y de hecho es que las negras tienen problemas con los peones. Con el peón de A5, por ejemplo. D5 siempre está el peón de E5 colgado, así que esta posición era bastante interesante para las blancas. Pero sin embargo aquí Magnus juega alfil por E6, que a priori parece una jugada natural, porque tras F por E6 uno puede pensar, oye, quito el caballo a D2 y si caballo por F2 parece que no vale, por rey G2 y el caballo queda clavado. Pues nada más lejos de la realidad. Karjakin tiene aquí tabla forzada. Y aquí voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Aquí he leído en algunos medios, por ejemplo, algunas opiniones, que Karjakin jugó a ganar. Yo creo que bueno, yo opino totalmente lo contrario, ¿vale? Opino que Karjakin simplemente no vio la combinación de tablas. ¿Por qué? Porque si ve la combinación de tablas, tiene una posición ligeramente inferior, si no la hace, ¿vale? Y está a 2 partidas de llevarse la victoria del match por el título mundial. Sería una estupidez no jugar por las tablas. Pero es que vaya a ver, la combinación de tablas no es tan fácil, ¿no? Y quien diga lo contrario, que es una combinación muy fácil, creo que está hablando demasiado rápido y creo que no está teniendo en cuenta
cuenta los nervios que tiene un jugador en un campeonato mundial y que los jugadores y que no es una variante tan fácil como parece. Por ejemplo, aquí caballo por F2 increíblemente aseguraba las tablas. Porque rey G2 es única, bueno, sí, caballo H3, el rey tiene que volver a H1 y es la misma variante. Si rey G2, simplemente puedo jugar caballo F4, forzando a peón por, caballo por, torre por y e por F4. Esto es una posición bastante ventajosa para las negras, como podéis ver. Dos piezas por la torre, pero el rey en pelotas, peón pasado, mejor estructura de peones para las negras. Esto es casi un suicidio para las blancas. Y tras rey, caballo H3, aquí... Si el blanco juega rey G2, existe una jugada que es un bombazo aquí para las tablas, que es caballo H4. Caballo H4, la idea es que las blancas no pueden capturar. ¿Por qué? Porque ahora tras dama G6 el rey no tiene guarida. Si caballo G4 puedo simplemente capturar de caballo y las negras están mejor. Si rey H1, dama H5, como el peón de H4 y peón gratis. Y si rey G1 en esta posición, simplemente caballo H3, si rey H1, caballo F2 de vuelta... Y simplemente llegamos a las tablas, ¿vale? Entonces, Karjakin aquí podría haberse asegurado las tablas y le hubiera colocado con +1 a falta de 2 partidas, ¿no? Lo que digo, esto no es nada fácil de ver. ¿Por qué? Sobre todo porque uno aquí cuando juega, y lo digo por experiencia, porque cuando juega... calcula caballo por F2, uno ve rey G2 y la puedes descartar rápidamente en 10-15 segundos porque no se te ocurre caballo H4 y dices, bueno, estoy clavado, me van a comer en F2, bueno, pues tengo que jugar caballo G5, ¿no? O otra jugada, o D5, como jugó Karjakin aquí. Es fácil descartarlo, es verdad que estos jugadores tienen el nivel, por supuesto, para verlo, pero lo que quiero es justificar también que ni Magnus Carlsen lo haya visto, porque estoy seguro de que no lo vio, porque obviamente no permitiría las tablas en una situación como esta del match, y creo que Karjakin tampoco lo vio. Pero es que esto no es lo más gracioso, es que tras D5, aquí Magnus tenía la posibilidad de jugar F3, y como podéis ver, la estructura de peones blanca es bastante mejor. El negro tiene un peón doblado y una posible debilidad en E5, y las blancas aquí estarían jugando con una ligerita ventaja, pero es que Magnus juega dama H5, que permite otra vez el bombazo de las tablas. Y uno puede decir, ¿ahora cómo es, Pepe? Si ahora tengo cubierta la casilla H4, tengo caballo por F2, rey G2, ese caballo está clavado, me están haciendo caballo G4 y me están comiendo ese caballo de F2. ¿Qué pasa, tío? No entiendo nada, Pepe. Me estás contando muchas milongas. Cabezón. Pues aquí existe la fineza, otra fineza increíble, otra jugada más difícil todavía, Aquí dama F7, es una jugada que fuerza las tablas de nuevo para las negras, pero como digo, no es una jugada nada fácil de ver. Además de que tras dama E2 llegamos a la misma posición donde el negro tiene que calcular caballo H4 de nuevo, que fuerza las tablas. Pero tras dama F7 las blancas podrían intentar todavía rey G1, y aquí otra jugada fina, que es la jugada dama F6, para ir a G5 con la dama, y tras dama por caballo H3 jaque. Es decir, a una jugada como torre E1, pues simplemente dama G5 y tras dama por caballo H3, y las negras quedarían con peón de más si el blanco no quiere tabla. Entonces tras dama H5, rey G1, perdón, dama F6, rey G2, el negro de nuevo volvería con dama F7, y es que están amenazando caballo F4 jaque, ¿vale? Así que, bueno, momento dramático. Karjakin no ve las tablas y juega aquí en esta posición tras dama H5, caballo G5, y la partida sigue, ¿no? Y bueno, pues entonces nosotros, por supuesto, muy contentos en la retransmisión de que tenemos partida. Karjakin se debe haber lamentado muchísimo después de la partida porque tenía esta opción de tabla tan interesante, ¿no? Que lo colocaba como a uno a falta de 2 rondas. Y aquí, pues Magnus decide jugar H4. Tenemos partida. El caballo va a F3. Si se retira una casilla como H7, por ejemplo, puedo jugar torre 1, ¿verdad? O caballo G4. Luego la debilidad E5. El caballo G6 está débil. Parece demasiado. Caballo F3. Y aquí llegamos a este finalito, donde tras rey G2 vaya a ver que es un final increíblemente incómodo para las negras. ¿Por qué? Porque, fijaros, sobre todo tras torre F7, hay que decir que una jugada como torre F8, ahora la debilidad de E5 se hace muy notable, ya que, por ejemplo, tras H5, caballo E7, torre D1, las blancas amenazan caballo G4 y las negras no tienen manera de defender satisfactoriamente el peón de E5, ¿vale? Además de que se amenaza un truco con caballo F5, ¿vale? Caballo F5 dejando la torre encerrada por completo, ese torre D1.
Por tanto, tras torre F7, aquí quería decir que la diferencia principal es la debilidad del peón de E5 y este caballo de G6 que está muy mal, sobre todo porque no tiene casilla activa y tiene que estar pendiente todo el rato del peón de E5. Idealmente este caballo debería volver a D7, pero no es tan fácil, no da tiempo. Torre F7, se jugó torre F1. Ahora, si las negras quieren reagrupar ese caballo vía F8 hasta D7, las blancas simplemente pueden jugar caballo G4 y tras caballo D7 abrir la columna y capturar el peón, con peón de más. Por eso, la partida se jugó H5 para evitar estos caballos G4 y Magnus caballo F1. Una jugada muy interesante que ahora busca otras vías para este caballo, vía D2, vía F3 para presionar E5 y sobre todo ata este caballo a la casilla G6 donde no hace nada. Caballo F8 no es posible por E por D5 atacando ese peón D5, bueno, de hecho zampándonoslo rico, un curry excepcional tiene ese peón D5. Tras caballo F1, las negras jugaron rey F8, el rey quiere venir al centro aquí a contribuir a la defensa de ese peón que está muy débil, y caballo D2 por parte de las blancas, rey E7 y torre 2, ¿no? Una jugada que defiende el peón de F2 y ahora sí que nos preparamos para caballo F3. Hay que decir que caballo F3 no era tan precisa porque viene torre F8 y el peón de F2 tiene problemas. Por eso torre 2 primero, rey D6 y caballo F3. Y aquí Magnus Carlsen sacando su destornillador. Boom, boom, aprieta. Y cómo es capaz de sacar provecho en este tipo de posiciones el noruego, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Torre F8 por parte de Karjakin, caballo G5 y torre 7, ¿no? Y aquí las blancas han puesto las piezas muy bonitas, pero el negro está muy sólido. Como podéis ver, parece que nunca cambiando los peones de E por D, el negro va a sufrir con el peón de 5. Tiene todas las piezas muy bien. Por eso Magnus decide cambiar del tipo de posición y vuelve con el caballo F3, empieza a dar vueltas. Caballo H8, esto permite ahora el reagrupamiento del caballo, que se quiere dirigir a una mejor casilla, como es la casilla F7, donde controla G5, y además sigue defendiendo E5. Las negras, las blancas tenían varios planes interesantes. Uno era B4, tras peón por fijar con A5, algún caballo E2, caballo B3 para caballo C5 y atacar las debilidades. Pero Magnus juega D4 aquí, cambiando el tipo de posición. Tras peón por, su idea es comer de caballo, ¿no? Obviamente E5 no es posible y ahora se amenaza peón por. Es decir, si B6, las blancas podrían comer en D5, ya que E por D5 no es posible por caballo F5 jaque. Y si C por D5, ahora las blancas pueden abrir la posición con C4 y esto es es ventaja blanca, de hecho, ¿no? Van a recapturar el peón de C4 y el rey está muy indefenso. El caballo todavía fuera de juego en H8. En la partida se jugó G6 para responder a E por D5 con E por D5 y la casilla F5 está cubierta. Torre 3 por parte de Magnus. Empieza a molestar de nuevo, ¿no? Ideas, todo el rato, ideas, para allá, para acá. ¿Que vienes por aquí? Voy por allí. ¿Que quieres un caramelo? Te lo quito. Pues ahora la idea de Magnus es jugar torre F3 y tras un E5, torre F6 empezar a atacar las debilidades del negro. Karjakin juega caballo F7 y Magnus E5. Hay que decir que ahora torre F3, el negro se activa muy rápido con caballo E5, torre F6 y, por ejemplo, torre F7 te obligan a cambiar la torre activa por una torre pasiva de las negras y el negro estaría mucho más feliz. Magnus no lo permite, E5, rey D7 y torre F3. Esta torre va a llegar a F6. El negro jugó caballo H6, aquí era interesante jugar C5, ¿vale? Que era la recomendación de la máquina diciendo casi igualdad, pero yo sé que no es fácil jugar ese C5 cuando la casilla de 6 está tan débil. Karjakin por otra parte juega caballo H6 y tras torre F6, torre G7. Esa torre está muy bonita en F6, pero la realidad es que las negras la van a expulsar rápidamente vía G4 o vía G8. Aquí existía una idea muy interesante que era la jugada C4, ¿no? Que era una jugada muy fuerte, ya que tras caballo G8 o caballo G4 existe la posibilidad de comer en D5. Y ahora si caballo por F6, E por F6, luego este peón entra en E6, dos peones pasados, por la calidad el negro está frito. Y si C por D5, que es la otra posibilidad, ahora la maniobrita, ¿no? Torre F3 para torre B3 y atacar las debilidades del negro. Existen ideas con torre B5, torre B7, torre B6, atacando las debilidades. El negro está casi perdido en esta posición. Por eso, Karjakin juega en esta posición torre G7, perdón, Carlsen
decidió jugar B4, que es también otra jugada muy interesante, fijando la reacción con C5 y tras peón por, la idea de la blanca ahora es jugar un A5 y este caballo puede venir a C5 presionando muchísimo las debilidades. Es decir, ahora casi que se amenaza caballo B3, caballo C5. Por ejemplo, si el negro se queda quieto, digamos con torre G8, caballo B3 y torre G7, ahora tras caballo C5, el negro no puede defender en la debilidad de E6. Por eso hay que expulsar al caballo a la torre de F6, perdón. Perdóname, sé que me estoy extendiendo un poquito, pero creo que la posición ha sido una clase brutal de Magnus en el final. Y ese momento dramático también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Torre F3, juega Magnus. Pase de la torre ahora al flanco de dama, caballo H6, A5, caballo F5 y obviamente no queremos cambiar caballos, mantenemos la tensión con caballo B3, rey C7. Aquí era muy interesante la jugada torre C1. El plan de la negra es llevar el rey hasta A7. Aquí torre C1 precisamente evitaba ese plan, ya que tras rey B8, A6, ahora las blancas le rompen los dientes a la estructura de peones y el negro de hecho está sufriendo muchísimo. Se jugó caballo C5 por parte de Magnus, rey B8, torre B1 y ya se empieza a amagar con los B5, ¿no? Que es el plan principal de las blancas. Magnus primero también vaya a ver cómo maniobra también en el flanco de rey. Juega torre D3, hay que decir que B5, luego existe tras C por torre por B5, existe caballo D4, por eso torre D3 controlando la casilla D4, torre C7 y ahora torre A3, ¿no? Magnus da un poquito de vuelta. B5, C por B5, torre por B5, el negro se puede quedar simplemente con torre 7 y siempre va a tener contrajuego en la columna C una vez que, por ejemplo, las blancas... Bueno, aquí existe un caballo D4, pero siempre que este caballo trate de maniobrar hasta F4, que puede ser un plan interesante, las negras se activan rápidamente por la columna C. Magnus sigue maniobrando, juega caballo D4, torre D1, caballo F5, rey H3, caballo H6 y F3. Introduce de nuevo otra idea en la posición, y es la de jugar G4 y dejar al caballo de H6 desplazado. Y esto es lo que acaba desquiciando a Karjakin, vaya a ver cómo. Hay que decir que aquí el tiempo va gastándose y la posición negra es muy incómoda porque te están apretando ese destornillador en el culete. Te lo van poniendo, te lo van apretando ahí, y eso no hace cosquillas, sino que duele. Se jugó torre F7, profilaxis contra G4, ya que G4 ahora viene torre por F3, babum, y ahora H por G4 y las negras se quedan con peón de más. Pero Magnus juega aquí tras F3, torre F7, torre D4, caballo F5, torre D2, torre H7, otra idea profiláctica contra G4, ya que ahora el peón de H4 está colgando, y Magnus torre B3, ¿no? Torre E7 y ahora un momento muy importante, ¿no? En esta posición las blancas ya parece que tienen que romper con B5, pero tras C por B5, torre por B5 permiten que este caballo venga a la casilla C4, ¿vale? Venga a la casilla C4 y aquí por ejemplo tras torre B2, caballo C4, torre B3, la idea es con A6, peón por torre B6 ya no existen, ni torre A5 porque este caballo realiza una labor defensiva muy importante y el negro parece que aguanta. Sin embargo, tras torre D3, ahora las blancas en ciertas posiciones están amagando con jugar B5. De hecho, ahora si las negras hacen una estupidez como rey A8, B5 ya viene es un cañón. Las negras jugaron torre H8, aquí Karjakin, y aquí torre B1 jugada de espera de Magnus Carlsen. Y aquí es un momento importantísimo, ¿no? Una de las torres negras, tras que... si el blanco rompe con B5, C por... una de las torres negras debería volver a la casilla C8 para buscar contrajuego en la casilla, en la columna C, ¿no? Y aquí Karjakin, obsesionado con la idea de jugar, de que el blanco juegue G4, comete un error garrafal. Es que, por ejemplo, una jugada como torre F8, la partida seguiría todavía muchísimo, ya que tras peón por B5, C por B5, torre por B5, las negras pueden jugar torre C8 todavía. Y tras torre B6, por ejemplo, el caballo está colgando, y si G4 el negro simplemente puede jugar caballo H6 y la posición todavía es muy compleja. La clave es que las negras tienen el contrajuego en la columna C. Pero, y sobre todo, que evitan torre B6 presionando en E6, ya que el caballo en C5 queda siempre colgado. Pero aquí Sergei Karjakin decide jugar tras torre B1, torre H7, que es un error garrafal, porque Magnus Carlsen aquí juega la jugada ganadora, B5, ¿Cuál es la clave de esta posición? Es que tras C por B5,
torre por B5, ahora no hay ninguna torre que pase a la columna C, y cómo asfixia Magnus Carlsen en esas posiciones, ¿no? Ahora, como decimos, la amenaza torre B6 es inevitable. La clave está que ninguna torre puede llegar a la columna C ahora porque el peón de E6 está completamente indefenso, ¿verdad? Por tanto, la posición es completamente desesperada para las negras. Viene torre B6 a la siguiente, el peón de E6 cae. No hay manera de defenderlo. Si esta torre estuviera en H8, existiría torre C8 evitando ese torre B6. Aquí Karjakin está tieso, los cubitos se derriten. Mystery Glue por primera vez colapsa en una posición y la partida acaba muy rápido. Tras D4, torre B6, las negras tratan de buscar una defensa activa con torre C7, torre C3, pero el caballo simplemente vuelve a F4 bloqueando muy bien. Tras torre HC7, la blanca juegan caballo de 5, una jugada muy precisa también del noruego que permite una victoria muy cómoda. Aquí torre por E3, caballo por... Hay que decir que si torre por F3 aquí viene caballo B5, rey B8 por ejemplo, y A6 ganando la partida, y si rey A8 te van a pegar mate en la octava. Tras rey B8, caballo B5, de nuevo se amenaza, torre por G6 y mate. Las negras tienen que salir con el rey, torre por, y aquí una última fineza por parte del noruego, que es la jugada rey G2 que le permite la victoria. Caballo de 6 jaque era una imprecisión, ya que tras torre 3, E6 y ahora por ejemplo torre 4, la posición no está tan clara, pero si este rey estuviera en G2, ahora existiría rey F3, ¿verdad? En esta posición. Y eso es la sutileza que juega Magnus en esta partida, ¿no? Rey G2, feel like a ser, me siento como un señor, saco el caviar. Y ahora cuando la torre se retira, sí que caballo de 6 es suficiente, ya que tras torre por, ahora sí torre 3 como se jugó en la partida, E6, torre 4, simplemente rey F3 y la blanca gana la partida. En la partida se jugó rey C7, torre por y torre D5. Tras torre H6, las blancas ya están para abandonar. Simplemente puedo jugar G4 y ganar con el peón de H. Magnus todavía hizo un plan más fino, ¿no? Que es rey G5, rey F6 y ahora voy a jugar rey G7 y me voy a comer el peón de H. Si torre G8, torre G5 y me voy a comer el peón de H igual. Pues tenemos match, gente, tenemos match, quedan 2 rondas, el match está igualado, creo que no he visto algo tan emocionante desde hace muchísimo tiempo, la verdad que nos lo estamos pasando muy bien nosotros los comentarios. Nada más que deciros, esperamos mañana sábado a las 8 de la tarde hora de Madrid. Espero que paséis un magnífico fin de semana con toda vuestra gente, os mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao y a cuidarse.